En Filipenses 2:12 encontramos las recomendaciones que hace el apóstol Pablo a los cristianos de Filipos con respecto a su salvación. Este versículo en la versión Reina Valera actualizada dice: de modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Así es que aquí la instrucción del apóstol Pablo es que hay que ocuparse en la salvación con temor y temblor. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo pasaje, Filipenses 2:12, dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. En este pasaje, la palabra griega que se tradujo como ocuparse, también se puede traducir como esforzarse, o como trabajar, o como dedicarse, entre otras traducciones posibles de esta palabra griega. Ocuparse, esforzarse, trabajar, dedicarse. Esto indica que el creyente debe tener dedicación y realizar esfuerzo en la salvación. Asimismo, en este versículo hay algunos términos que podrían preocupar a quien tiene temor de perder su salvación. El primero de ellos es ocúpense, o como ya dijimos, esfuércense o dedíquense en su salvación. Ocúpense en su salvación. Puede ser preocupante para quien piensa que su salvación se puede perder. Y si vemos esta frase aislada, puede dar la idea de que un cristiano debe hacerse cargo de su salvación y que si deja de ocuparse de su salvación o desatenderla o descuidarla, puede llegar a perderla. Los otros dos términos en este mismo versículo que pueden también preocupar a quien piensa que la salvación se puede perder son el esfuerzo con que se debe hacer esta actividad. Lo dice en la Reina Valera actualizada, con temor y temblor. Esa ocupación se debe hacer con temor y temblor. Y nuevamente, estos términos, temor y temblor, pueden hacer pensar que si no se tiene el temor o digamos un cuidado extremo de la salvación, esta se podría perder. Sin embargo, en este versículo usualmente se pasa por alto un detalle muy importante para entender el significado correcto de este pasaje de la Biblia. Y es que en lo que acabamos de leer la frase dice en su salvación y no dice de su salvación. No dice que nos ocupemos de nuestra salvación, no dice que nos esforcemos de nuestra salvación o nos dediquemos de nuestra, no dice en su salvación. Si pudiéramos parafrasear esta frase, podría decir más o menos así: en su salvación esfuércense con temor y temblor. O podría decirse así: ya son salvos, ahora ocúpense con temor y temblor. Nuevamente, no dice que nos ocupemos de nuestra salvación, sino que nos ocupemos o esforcemos en nuestra salvación. No dice este pasaje que nos hagamos cargo de nuestra salvación,
sino que en nuestra salvación nos esforcemos o nos ocupemos. Así que ocuparse en la salvación no significa cuidar de ella para no perderla, por ejemplo. Ocuparse en nuestra salvación significa llevar una vida en la que se manifieste un vivo testimonio de haber sido salvado. Que nuestra vida demuestre que hemos sido transformados por el poder salvador de Dios. Ocuparse en la salvación se refiere a la vida diaria que se espera que demostremos los cristianos. El propósito de esa ocupación en nuestra salvación, es decir, de ese buen testimonio, lo menciona el mismo apóstol Pablo en Filipenses 2:15, unos versículos más adelante del que acabamos de leer. Y dice, ¿cuál es el propósito de esa ocupación? Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que tenemos que ser totalmente diferentes los hijos de Dios a cómo vive la gente del mundo. Ahora bien, con relación al temor y temblor que menciona Pablo, es el mismo término, los mismos términos que él expresa en 1 Corintios 2:3, cuando menciona cuál era su actitud con la que iba a los corintios. Dice, y estuve entre ustedes con debilidad, con temor y con mucho temblor. Exactamente lo mismo. Es decir, que Pablo estaba pidiendo a los filipenses, como lo leímos en 2:13 de Filipenses, que se condujeran o que se comportaran como él mismo lo hacía. Esto es, con extremo cuidado y con mucho respeto al llamado de Dios. En otras palabras, les estaba diciendo lo que él mismo dijo en otra ocasión: sean imitadores de mí, tengan la misma conducta que yo tengo. Esto lo dice en 1 Corintios 11, versículo 1 y Filipenses 3:17. Así como yo me conduzco con temor y temblor, decía Pablo, como tengo una actitud reverente y de respeto al llamado de Dios, así también ustedes condúzcanse como yo, sean imitadores míos. Temor y temblor también implica que debemos estar muy conscientes de nuestras debilidades y debemos estar alertas para no caer y no ser piedra de tropiezo. Eso significa ocuparnos con temor y temblor en nuestra salvación. El ocuparnos en nuestra salvación implica que debemos esforzarnos mucho para vivir dignamente y marcar la diferencia. Significa comportarnos responsablemente como representantes de Cristo en la tierra. Significa dar buen testimonio como hijos de Dios y no vivir descuidadamente. Esta es la demanda para todo cristiano, en pocas palabras, esforzarnos en la santidad, ocuparnos en la santidad, trabajar en la santidad. El creyente no participa en su salvación eterna, sino que esta es concedida
por gracia y no por obras, lo dice Efesios 2, versículos 8 al 10. Pero el creyente sí participa en su santificación personal y progresiva todos los días de su vida. Es decir, Dios nos salva a nosotros por gracia, pero es nuestra responsabilidad santificarnos, vivir una vida de acuerdo a los principios de Dios, esforzarnos por dar buen testimonio, no vivir irresponsablemente la fe de Cristo. Esto es ocuparse en su salvación. Así que Filipenses 2:12 lo leo nuevamente. De modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Este versículo de ninguna manera habla de la posibilidad de perder la salvación, ni de cuidarla para no perderla, pero habla del esfuerzo personal, constante y creciente del creyente para santificarse todos los días de su vida. Eso es ocuparse en nuestra salvación. Oremos a nuestro Dios. Amado Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos ha concedido la salvación por tu gracia, Señor. Y porque has puesto en nosotros mismos la fe necesaria para recibirla y creer, Señor. Gracias, Padre, porque entendemos que el ocuparnos en nuestra salvación no significa, Señor, que nosotros tenemos que cuidar de ella para no perderla, porque es algo que no se puede perder, puesto que es algo que nosotros no adquirimos por nuestro esfuerzo. Asimismo, es algo que no podemos perder por nuestro esfuerzo o falta de esfuerzo, sino que en tus manos está, Señor, el que nos haya sido concedida, y no solamente el dárnosla, sino también el mantenerla en nosotros, Señor. Y entendemos ahora que ocuparnos en nuestra salvación es esforzarnos por vivir el verdadero evangelio, el demostrar con nuestras acciones, Señor, con nuestra forma de hablar, nuestras actitudes, con todo nuestro ser, el demostrar que somos hijos tuyos y que tenemos fe en ti, Señor. Gracias, Padre, porque nos has delegado esta responsabilidad, Señor, de ser buen testimonio, de ser ejemplares, Señor, y de hablar con nuestra vida misma, Señor, de que somos hijos tuyos, testificar con nuestro ser, Señor, íntegro, de que somos creyentes, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque eso nos conduce a santificarnos día a día, Señor, a esforzarnos en la santidad, Padre. Y entendemos, Señor, que cuando dices que lo hagamos con temor y temblor, es que tengamos cuidado, que seamos responsables, que nos esforcemos para no descuidarnos y no dar un mal testimonio y no ser piedra de tropiezo, Señor, para los demás. Gracias, Padre, por darnos, Señor, la motivación por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para esforzarnos día a día y parecernos más a Cristo, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu amor, tu misericordia y tu bondad, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguirnos esforzando, Padre. Te lo pedimos, amado Dios, todo esto, confiados en ti y en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.